Welcome back, everybody, to Bienvenidos de nuevo a Neutrality Studies. Hoy nos acompaña el Dr. Alistair Renfrew, profesor de inglés y literatura comparada en la Universidad de Durham. Durham University. Alistair. Alistair, bienvenido. Hola, encantado de estar aquí, Pascal. Glad having you. You are another one of the Encantado de tenerte aquí. Eres otra de esas mentes brillantes que conocí hace poco cuando tuvimos aquella gran conferencia en Pskov, en Rusia, y tienes un enfoque distinto hacia Rusia. Aunque vienes también del ámbito de los estudios rusos y todo eso, eres además profesor de literatura. Y comentaste que una de las cosas que te molestan es que crees que hay mucho malentendido, no solo rusofobia, sino malentendidos en Occidente sobre la política exterior rusa. ¿Por qué no empezamos por ahí? ¿Podrías darnos una pequeña visión general de esos malentendidos? Sí, bueno, la rusofobia está claramente relacionada con ese malentendido histórico. Verás, solo como una pequeña introducción sobre mi trayectoria. Me describo como un ex especialista en Rusia. Fui especialista en Rusia durante 20 años, y soy alguien que, digamos, perdió el interés por Rusia, si puedo ser tan sincero. A principios de los 2000, el auge de esa Rusia moderna, estatista y casi autoritaria, no me resultaba ni de lejos tan interesante como la Unión Soviética o el periodo de transición. Pero lo que ha vuelto a despertar mi interés, y esto se ha hecho bastante evidente últimamente, es el conflicto actual y las circunstancias que lo han provocado. Y para mí, es una especie de confirmación, una vez más, de que, igual que hemos fallado en distintos momentos a lo largo de la larga historia de las relaciones, sobre todo entre el Reino Unido y Rusia, aunque creo que esto se aplica de forma más amplia, tanto a nivel de las élites como de la opinión pública, realmente no entendemos lo suficiente a Rusia ni sus motivaciones. Ahora bien, si lo planteamos específicamente en términos de política exterior, ¿qué era el sentido de tu pregunta? Lo fundamental que hay que transmitir es que los países occidentales, y el Reino Unido en el siglo XIX, más que ninguno, han interpretado de forma constante una estrategia defensiva por parte de Rusia como si fuera una política agresiva o expansionista. Y para mí, ahí está el núcleo del asunto. Eso explica, ya sabes, muchos de los enfrentamientos históricos entre Rusia y Occidente, y quizá podamos hablar de ellos con más detalle. Pero también explica de forma fundamental cómo hemos llegado a la situación actual en el conflicto de Ucrania. Rusia, y podemos remontarnos todo lo que quieras, quiero decir, esto no solo es una pieza clave de su política exterior, sino que, en mi opinión, está profundamente arraigado en la mentalidad rusa. Esa actitud defensiva, esa sensación de que Rusia, el Estado ruso, está siempre o amenaza, rodeado. Y eso en forma de pensar muy arraigada, que desde fuera de Rusia se interpreta como una muestra de agresión o de ambición territorial. Quiero decir, esto es, creo, muy importante, porque la visión que tenían también Stalin y otros líderes de la Unión Soviética era que estaban intentando expandirse, ¿no? Pero lo que vemos en realidad, también cuando vamos a los archivos y otros, como Jeff Roberts y demás, lo confirman, es ese tipo de pensamiento defensivo tan propio de Stalin, de cómo asegurarse de que no lo atacaran por ninguno de los dos flancos. De hecho, si miramos más a fondo, en los años 30, estaba muy preocupado por los japoneses, muchísimo, porque eso dividía enormemente sus fuerzas. Y más adelante, con la ocupación de Europa del Este, en realidad no era algo con lo que se sintiera satisfecho como un simple statu quo, ¿verdad? Porque eso agotaba al Ejército Rojo, a las fuerzas, las dispersaba demasiado. La Rusia de hoy se presenta otra vez como una especie de neo-Unión Soviética y también como un nuevo imperio ruso que solo busca ampliar su territorio. Pero creo que, si uno se fija bien en todo lo que dice la élite de la política exterior rusa, no hay nada más alejado de su forma de pensar. Lo que quieren es asegurar las fronteras de Rusia. ¿Podrías darnos tu interpretación?
can you maybe give us your interpretation? I mean, absolutely. The period that you referenced there. Sí, absolutamente. El periodo al que te refieres, los años 30 y la época estalinista, por supuesto, se preparan a partir del momento de 1917. Y lo que la mayoría de la gente fuera de Rusia, incluso personas con formación, no suele recordar, si es que alguna vez lo supieron, es que las revoluciones rusas de 1917 fueron seguidas por un conflicto prolongado. A veces se le llama guerra civil, otras veces guerra revolucionaria. Durante ese conflicto, Rusia fue invadida por fuerzas expedicionarias procedentes de Gran Bretaña, Alemania, Francia, Austria, Estados Unidos, Canadá y Japón. Hubo una presencia militar japonesa importante en territorio ruso entre 1918 y 1922. Y todo eso prepara, si lo pensamos en términos de simbología marxista, la idea de que la revolución se hace, al menos nominalmente, en nombre de la revolución mundial. Nominally in the name of a world revolution. And that policy quickly Y esa política se transforma rápidamente en el socialismo en un solo país, que en sí mismo es una manifestación de una postura defensiva. Y esa postura defensiva surge del sentimiento de estar rodeados y bajo amenaza. Desde la guerra civil entre 1918 y aproximadamente 1921 o 22, la política exterior soviética, que podemos distinguir claramente de la política exterior rusa actual, estuvo básicamente condicionada por un miedo muy realista. El temor de que las potencias occidentales siguieran intentando socavar la estabilidad, la seguridad y la unidad de la Unión Soviética. Eso explica casi todo lo que ocurrió entre 1921 o 22 y el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Todo lo que sucede en ese periodo debe interpretarse en esencia dentro del contexto de una estrategia defensiva. Y no con esa visión casi cinematográfica que a veces se nos ofrece de Rusia o de la Unión Soviética como una potencia expansionista empeñada en exportar revolución socialista. En gran parte, hizo ciertos movimientos en esa dirección a través de la Comintern. Y sabemos que hubo apoyo a movimientos sindicales, a movimientos socialistas fuera de Rusia. Pero eso es algo secundario frente a la postura defensiva. La postura defensiva es donde tenemos que centrarnos, donde tenemos que empezar a pensar de otra manera sobre cómo entendemos las motivaciones y las prioridades estratégicas de Rusia. Durante el periodo soviético, e incluso antes, creo que esa lógica también predominaba, y podemos hablar de ello si quieres. Pero sin duda, desde el periodo soviético, y especialmente desde el momento en que en 1998 la Rusia postsoviética se dio cuenta una vez más de que las potencias occidentales, las potencias de la OTAN, no eran necesariamente sus amigas ni sus aliadas en ese proceso de transición del socialismo a una economía de mercado. Hey, just a very quick note, the best way to support this channel is by signing up for my free Substack. You can also help with a paid subscription there, or you can get some of our new merch on neutralitystudies.com. Links below. See you there. I mean, this is one of the fascinating things, right? Quiero decir, esto es una de las cosas más fascinantes, ¿verdad? En uno de sus últimos discursos, Gorbachev de hecho aludió a eso. Ya sabes, adoptó todo el lenguaje, toda la jerga. También dijo algo así como, todavía no hemos aprendido a usar la libertad. La Unión Soviética empezó a usarla primero, y luego Rusia empezó a usar el lenguaje y la jerga de Occidente. Pero, de algún modo, en un momento dado, tuvieron que entender que nunca se les permitiría entrar en la OTAN y que la OTAN no se disolvería. Y eso, claro, vuelve a crear el problema de seguridad desde el principio. Y la gran idea de Gorbachev era la de una casa común europea, ¿no? Es decir, todos seguros juntos. Y tenía motivos razonables para creer que eso podía funcionar, porque acababa de ver cómo, a lo largo de unos 50 o 60 años, esos enemigos acérrimos, Francia y Alemania, se reconciliaron y consiguieron convertirse básicamente en una unidad económica. Así que no es una idea sin fundamento. Quizá puedas hablar de eso. Pero antes podrías, porque la verdad,
Yo soy de los que no tenían ni idea de que entre 1918 y 1922 hubo fuerzas expedicionarias. ¿Podrías contar un poco sobre eso? Y claro, todo eso va de la mano con el primer Napoleón, la guerra de Crimea y luego la Primera Guerra Mundial. Todas esas oleadas en las que Rusia fue uno de los objetivos de destrucción. Pero no sabía nada de la de los años 18 a 22. ¿Podrías explicar un poco esa parte de la historia? Bueno, de nuevo, la idea que la mayoría de la gente tiene sobre las revoluciones rusas, y esto es comprensible en gran medida, se centra en los acontecimientos inmediatos de una sola noche de octubre, como si ahí estuviera el núcleo absoluto de todo. Pero la realidad de la Revolución Rusa es que en la práctica se combatió hasta 1922. Y las fuerzas expedicionarias a las que me refiero, procedentes de Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Francia y Japón, creo que la Legión Checoslovaca tuvo un papel menor en el frente siberiano, muestran lo improbable que todo aquello nos puede parecer hoy. El caso es que una de las razones por las que se puede llamar a esa guerra una guerra revolucionaria y no una guerra civil es que una guerra civil implica que se trata de un conflicto interno. En realidad, el conflicto no fue un conflicto completamente interno. Es más preciso describirlo como un conflicto en el que potencias extranjeras intentaron deshacer el éxito de los bolcheviques, el éxito político de los bolcheviques. Y bueno, debo decir que no soy historiador, pero sí alguien que ha recurrido a fuentes históricas en su propio trabajo. Si uno mira los mapas históricos de Rusia entre el final del imperio y la creación de la Unión Soviética, hay algún poco territorio que controlaban los bolcheviques. The Bolsheviks controlled. It's almost a tiny kind of Sabes, es casi diminuta la parte del corazón de Europa que estaba controlada por los bolcheviques en 1919-1920. Y, en mi opinión, es casi un milagro que los bolcheviques, los rojos, acabaran teniendo éxito en la guerra civil. Si uno mira la dinámica de ese conflicto, lo más probable habría sido una victoria de las fuerzas blancas, incluidas las fuerzas expedicionarias. Así que esto, ya sabes, a veces se dice que la psique rusa está marcada por una larga experiencia histórica de invasiones y de sentirse rodeada. Pero aquí, ya bien entrado el siglo XX, tenemos un ejemplo en el que Rusia, sea como sea que la concibamos, esa especie de forma híbrida entre el Imperio Ruso y la Unión Soviética, estuvo a punto de ser conquistada, en la práctica, por fuerzas extranjeras. Effectively by foreign forces. ¿Dirías que en tu opinión eso fue igual de peligroso en ese momento, o incluso más, que lo que hicieron los nazis en el 41 o el 42, cuando casi llegaron a Moscú? Quiero decir, aquello fue una invasión terrestre, enorme, ¿no? Pero la de los años 20 también fue bastante dramática en ese sentido, ¿verdad? Fue algo tremendamente dramático. La diferencia entre estos dos ejemplos, claro, es que el segundo, el de 1942, sigue vivo solo en la memoria de un número ya muy pequeño de personas que aún están con vida y lo vivieron. Y bueno, tú has visitado Rusia recientemente, y cualquiera que haya estado en Rusia, en cualquier momento desde el final de lo que ellos llaman la Gran Guerra Patria, es consciente de que ese fue el momento decisivo en el que se confirmó ese impulso defensivo. Y de nuevo, no hace falta repetir la magnitud del sacrificio que hizo Rusia para derrotar al fascismo. Ya sabes, es que, fuera de las aulas de historia de Estados Unidos, creo que la mayoría de la gente entiende que sin la actividad soviética en el frente oriental, el resultado de la Segunda Guerra Mundial habría sido completamente distinto. The outcome of the Second World War would have been completely different. I mean, that's the most obvious historical fact, I think, that we can... Quiero decir, ese es el hecho histórico más evidente, creo, al que podemos señalar. Así que una vez más, la necesidad de una estrategia defensiva se ha confirmado una y otra vez.
Y no importa, y esto es lo que quiero subrayar para tus oyentes, no importa realmente cuál sea la orientación política del gobierno del que estemos hablando. A veces jugamos a eso con Rusia. Tratamos de decidir entre gobiernos más liberales o más autoritarios. Decimos, por ejemplo, Alejandro I frente a Nicolás I o Gorbachev frente a Brezhnev o Putin frente a Yeltsin. Pero eso no es lo esencial. Lo importante no es el contenido del programa político, sino hasta qué punto los distintos gobiernos han sabido llevar a cabo con éxito esa política exterior defensiva. Quiero decir, Putin, si venimos al momento actual, Putin es, como sabemos, un producto de la Guerra Fría. Toda su mentalidad está impregnada de esa experiencia de enfrentamiento geopolítico, de esa sensación de estar rodeado y bajo amenaza. La política de Putin, diría yo, es casi irrelevante. A mí me lo parece. La política de Putin no es la mía. Pero juzgar a una figura como Putin basándose en el contenido de su programa político es absurdo. Putin es, en esencia, un estatista ruso y desempeña un papel que muchos líderes rusos en distintos momentos del pasado histórico también han desempeñado, independientemente de su orientación política. Es casi irrelevante. El punto clave, al que vuelvo una y otra vez, es que hay que entender la política exterior rusa a través de lo que podríamos llamar una política de defensa adelantada. Hay muy buenos artículos y estudios sobre este tema, pero la imagen general en Europa es la de una Rusia inherentemente ofensiva, que intenta ampliar su territorio por cualquier motivo. Y da igual cuántas veces nuestros colegas rusos repitan, pero si solo hay que mirar la extensión de tierra que tenemos, ya es bastante difícil gestionar todo eso. ¿Por qué pensar que queremos más? Y en muchas ocasiones, de hecho, los rusos han dejado claro que lo que buscan es un orden de seguridad, ¿no? Porque eso traería estabilidad. Si hubiera un acuerdo de neutralidad para Ucrania y existiera un orden, aunque fuera el de Minsk o algo similar, que estabilizara y asegurara las fronteras, entonces el problema ruso desaparecería. Pero lo que también vemos es ese trabajo constante, ese esfuerzo continuo contra ese tipo de seguridad, asegurar la frontera y al mismo tiempo convertir la frontera del otro lado en una zona de vulnerabilidad para Rusia, amenazándola con un montón de misiles justo en su frontera. Y entonces Rusia dice algo así como, no podemos aceptar eso. Esa no es nuestra idea de seguridad, de estar a 8 minutos de la aniquilación, ¿verdad? Así que, aunque tenemos a los neoconservadores y a otros que repiten este juego una y otra vez, ¿por qué los rusos son tan malos vendiendo su narrativa defensiva? Bueno, yo no creo que sean malos vendiendo su mensaje. Creo que simplemente no se les escucha. Quiero decir, si volvemos a Putin, este es un ejemplo en el que creo merece la pena detenerse. Putin pasó los primeros 8 años de su liderazgo absolutamente convencido de que Rusia debía y podía formar parte de un orden de seguridad europeo y global más amplio. Esa era su convicción clara, y pronunció declaraciones que recuerdo me dejaron con la boca abierta. Putin, en 2002, en una de sus primeras emisiones por Internet, que creo ha sido borrada de la memoria, como se suele decir, nadie la menciona ya. En esa ocasión dije que podía imaginarse de la Rusia formar parte. Dijo eso en 2002, en marzo de 2002. Cuando vi las noticias esa noche para ver cómo se informaba, nos contaron que la esposa de Putin estaba muy interesada en el cine francés. La dimensión política se ignoró por completo. Y eso define esta primera etapa de la experiencia de Putin como líder de la Rusia postsoviética. Repite constantemente ese mensaje, creo que para gran irritación de algunos de sus oponentes políticos en casa. Puede que a algunos de tus oyentes les sorprenda que se describa a Vladimir Putin como alguien, en cierto modo, ingenuo. Pero hay una cierta ingenuidad en esa primera fase de su liderazgo. Y en mi opinión, también hay una ingenuidad, en un sentido más amplio, sobre Rusia y los propios rusos.
Y eso nos devuelve a tu pregunta sobre cómo se cuenta la historia. Creo que los rusos en general piensan que si le contamos la verdad sobre nosotros mismos a Occidente, Tess Grauer, Nos entenderán. Solo tenemos que aclarar el malentendido. Hay un malentendido. Así que lo que hace falta son puentes. Dmitry Trenin en Nueva York y todos los demás, cooperación y todo eso. Y bueno, no se trataba solo de Vladimir Putin. Creo que deberíamos replantearlo como un momento de ingenuidad. Incluye a personas como Jeffrey Sachs, que no podía creer que su país ayudara a Polonia a salir de una crisis monetaria, pero no hiciera lo mismo con Rusia. Y no se lo creyó hasta que se rieron de él y lo echaron de la oficina. Aún así, incluso después de eso, seguía pensando que eran otra vez malentendidos. Solo con la perspectiva de 30 años empezamos a entender que detrás de todo eso había algo sistemático, algo que en aquel momento no se veía. Ni siquiera el propio presidente de Rusia lo veía. Así de confuso era todo. ¿Podrías ampliar sobre eso? Bueno, la única política internacional que existe es la política internacional realista. Y la fe y la esperanza, como nos muestra la historia, acaban siempre tiradas a un lado del camino. Pasa una y otra vez, de forma repetida. Aún en 2007, en su famoso discurso de Múnich, Putin intentaba transmitir ese mensaje de integración. En 2008, y esto se ha comentado muchas veces, Putin asistió a la cumbre de la OTAN en Bucarest como invitado. Estaba allí, físicamente presente. No lo sabía. Asistió a la cumbre de Bucarest como invitado, y en esa misma cumbre, los países de la OTAN confirmaron su política respecto a la adhesión de Georgia y Ucrania. Y aquí estamos. Ahora, visto con perspectiva, parece algo muy deliberado, y también con perspectiva, marca el final de una etapa. Es el final de una fase y el comienzo de otra. Ya sabes, en muchos debates sobre el conflicto actual en Ucrania, los comentaristas nos recuerdan que esto no empezó en 2022. Empezó en 2014. En realidad comenzó en 2008. La preparación para el conflicto comenzó en 2008. Y a partir de ese año, vemos un giro en la política exterior rusa, de nuevo hacia un enfoque más realista, centrado en la defensa. En los años previos al conflicto en Ucrania, a la invasión de 2022, y en los 4 años y medio que han pasado desde entonces, una vez más, el ministro de Asuntos Exteriores ruso ha repetido a sus homólogos occidentales y también a los medios internacionales, una y otra vez, cuál es la política de Rusia respecto a Ucrania, cómo surgió esa política y cuáles son sus fundamentos lógicos. Para quien quiera escuchar, está bastante claro. Así que nos queda especular sobre por qué las élites políticas de Occidente, o el público en general en Occidente, no parecen dispuestos ni capaces de escuchar este mensaje tan claro. Y eso nos lleva de nuevo a este tema tan presente de la rusofobia. ¿Hay algún tipo de bloqueo, algún tipo de miedo histórico programado que interviene? Y ese miedo histórico en algunos aspectos es real y en otros está fabricado por las mismas élites políticas que, según sus propias doctrinas, simplemente no están dispuestas a reconocer el carácter defensivo en la política rusa. Sabes, creo que seguiremos hablando de esto durante mucho tiempo. Pero, ¿qué es lo que hace que a los europeos les resulte tan imposible aceptar que Rusia tiene preocupaciones legítimas de seguridad, igual que las tienen los georgianos, igual que las tienen los ucranianos? ¿Qué es lo que convierte entonces aquella advertencia que dio Vladimir Putin en 2007 en la Conferencia de Seguridad de Múnich en algo tan distinto? Él advirtió, dijo algo así como, mirad, este es el camino hacia la ruina y la ruptura. Debemos corregir este malentendido. Y hoy, todo el mundo en Occidente señala con el dedo aquel discurso y dice,
Ahí fue cuando se volvieron beligerantes. Ahí fue cuando se volvieron agresivos. Y nosotros decimos no. Es una predicción, es una advertencia de que todo va por el camino equivocado. En 2008 llega a Bucarest. ¿Y quién pone a prueba la promesa de 2008? ¿Quién la pone a prueba? El señor Saakashvili la pone a prueba. Claro, los rusos hacen lo que harías tú cuando recibes un ataque así y la guerra ya está en marcha. Y entonces Occidente dice enseguida algo como, ¿veis? Os lo dijimos, por eso prometimos a Georgia su adhesión, ¿no? Porque los rusos son muy peligrosos. Pero en realidad estáis creando profecías que se cumplen solas, justo de lo que los rusos advierten. Dicen, mirad, esto es muy malo. Y luego ocurre, y dicen, ¿veis? Os lo dijimos. Es una especie de sesgo de confirmación a gran escala a nivel industrial lo que están aplicando los europeos. Bueno, de nuevo podríamos especular sobre la dimensión psicológica de todo esto, y quizá esa sea una conversación para otro día. Pero como digo, algo interviene. Hay un bloqueo, ya sea que podamos describirlo como un simple malentendido o como algo más profundo que ocurre en el inconsciente de las potencias occidentales. Pero tienes toda la razón. El año 2008, con la llamada Guerra Ruso-Georgiana en otoño, marca realmente el inicio de una nueva Guerra Fría. Es la primera provocación, es la primera señal de que los rusos se han dado cuenta de que no se les está escuchando. Y como digo, van a tener que volver a lo que yo he descrito como una política defensiva adelantada. What I've characterized as a forward defensive policy. If we're provoked, we're going to respond to the provocation. Si nos provocan, vamos a responder a la provocación. Ahora bien, creo que aquí hay un paralelismo con la preparación del conflicto en Ucrania. Desde el punto de vista estratégico occidental, o desde un punto de vista occidental más cínico, esto puede parecer una situación en la que siempre se gana. Te provocamos, y si aceptas la provocación, damos otro paso adelante. Si respondes de forma agresiva, te presentamos como el agresor. Pero lo que ocurrió en Georgia en 2008, a una escala muy limitada, quiero decir, fue una especie de pequeña tragedia lo que pasó allí. Esas particiones temporales en Osetia y Abjasia siguen todavía en pie. Si conduces desde Tiflis hasta la frontera, la agencia donde alquilas el coche te da un mapa y te dice, mira, no puedes entrar con el coche en esta zona, en esta otra y en esta otra. Y además hay un transpondedor en el coche, así que lo sabremos. Y sinceramente, es absurdo. Incluso si cruzas Georgia de oeste a este por las zonas bajas del país, a cientos de kilómetros de Osetia, llega un momento en que te das cuenta de que estás cerca de una de esas zonas de separación. Y eso es así desde 2008. Ahora, por suerte en Georgia, el número de víctimas en esa llamada guerra fue limitado. Y el conflicto, para bien o para mal, se estabilizó en torno a esas zonas divididas. Cuando llegamos al periodo entre 2014 y 2022 en Ucrania, vemos la misma táctica, pero a una escala mucho mayor y más agresiva. Y una de las preguntas que se debaten retrospectivamente dentro de Rusia en términos de estrategia política es si Rusia podría o debería haber respondido antes a la provocación de 2014. Ahora bien, una respuesta a eso es que, en realidad, sí respondió con la anexión de Crimea. Exacto. Pero no respondió a la destrucción continua de los rusos étnicos que eran ciudadanos de Ucrania y vivían en el Donbass. Rusia mostró contención durante 8 años, mientras los rusos étnicos eran asesinados en el Donbass por su propio gobierno. Así que la provocación fue mucho más grave que la pequeña aventura del señor Saakashvili hacia la frontera osetia. Ahora bien, creo que, de nuevo, el punto importante para la conversación que estamos teniendo es que la mayoría de los observadores objetivos describirían la política rusa en ese periodo de 8 años, entre 2014 y 2022, como una política de contención.
Russian policy in that 8-year period between 2014 and 2022 as one of restraint. Sí, pero es que esto es justo lo que me frustra tanto del relato en Occidente, ¿sabes? A estas alturas, simplemente han borrado por completo toda aquella experiencia. Y si mencionan algo, lo único que dicen es lo de los separatistas del Este, apoyados por Rusia, ¿no? Como si eso hubiera sido un intento deliberado de librar una guerra, aunque sin llamarla así, contra Ucrania. Cuando en realidad, si miras los acuerdos de Minsk, hubo dos. Si analizas toda la estrategia de Rusia, la idea era mantener el Donbass dentro de Ucrania, con esos territorios autónomos y con poder de veto sobre la política exterior. Eso, de hecho, creaba una Ucrania neutral, y con ello se resolvía el problema. Era una solución muy clara. Y nunca, en 8 años, Rusia reconoció esas dos repúblicas autoproclamadas, ¿verdad? Por razones muy evidentes, porque no querían sabotear su propio enfoque defensivo. Y todo eso se ha interpretado de una forma completamente errónea. Hasta abril de 2022, después de la invasión, lo que acabas de describir seguía siendo más o menos la política rusa. Sí. Eso es adsistagtalet en bringen in pond. Sí. Así que, incluso después de que estallara el conflicto, Rusia seguía dispuesta a negociar la paz sobre la base de que Donetsk y Lugansk siguieran formando parte del Estado ucraniano, pero con un estatus autónomo. De nuevo, hay una coherencia en esta política exterior esencialmente defensiva. Pero como dije, parecía más acorde con la llamada estrategia de las potencias occidentales, simplemente ignorar los fundamentos de todo eso. Y otra vez, sin entrar a repasar lo que ocurrió en abril de 2022, supongo que no sabremos exactamente qué pasó en abril de 2022 hasta unos años después del conflicto. Pero, ya sabes, de nuevo, un observador objetivo podría llegar a la conclusión de que incluso el propio gobierno ucraniano, en aquel momento, estaba dispuesto a aceptar eso como el precio a pagar por el fin del conflicto. Ahora bien, no lo sabremos con certeza hasta dentro de varios años, cuando el conflicto se haya resuelto. A saber cuándo será eso. ¿Cuántas vidas se han perdido desde entonces, desde abril de 2022? Una estimación conservadora habla de cientos de miles, podría ser incluso más. Y la pregunta, la que hemos atribuido a los estrategas de los países occidentales, los países de la OTAN, la pregunta que ellos tienen que responder, creo yo, es ¿qué se ha ganado a cambio de un número de bajas de esa magnitud en ambos bandos? La respuesta para mí, y lo digo como alguien que no es historiador ni teórico político, soy un estudioso de la literatura, es que desde mi punto de vista no se ha ganado nada, nada en absoluto. No hemos avanzado en una resolución global de este conflicto entre los intereses legítimos de seguridad de Rusia y las prioridades estratégicas que pueda tener la OTAN. No estamos más cerca de una solución política. Y en mi opinión, se restimida a el conflicto en sí. Eso es totalmente cierto, aunque parte de la idea de que ganar significaría algo beneficioso para todas las partes. Y sabemos que hay suficiente gente en la Alianza Transatlántica, sobre todo en los círculos neoconservadores, que no piensan en esos términos. Piensan en cómo maximizar el beneficio para su propio lado, aunque sea a costa de los demás. Y si lo miras desde esa perspectiva, lo que han conseguido es la ruptura permanente de los lazos entre Europa y Rusia, ¿verdad? Nada de Nord Stream, nada de cooperación durante al menos los próximos 20 o 30 años, ¿no? Así que, una ruptura permanente de Rusia con los europeos, la dependencia de los europeos respecto a Estados Unidos y el fortalecimiento del complejo militar industrial estadounidense. Y no olvidemos que esta gente enferma considera que sacrificar a los ucranianos para dejar exhaustos a los rusos es algo bueno. Esa misma gente enferma que se levanta en el Congreso y dice cosas como
Mirad, la mejor inversión de la historia. Dicen, los rusos están sangrando, los ucranianos hacen el trabajo sucio por nosotros, y aquí tenemos una economía de guerra en auge con todas las ventas de armas que hacemos. Vamos, cachín, cachín. Desde esa perspectiva, en realidad, hay una gran ganancia para ese lado. Pero esto es, claro, una de esas interpretaciones cínicas que diría yo, sobre todo gente como Vladimir Putin tiende a hacer. Personas que realmente creen que al final necesitas algún tipo de resolución, ¿no? Que buscas un cierto statu quo que funcione. Pero eso no les sonaría muy convincente. Aunque la verdad me resulta extraño porque él mismo ha dicho que conoce a esa gente, que ha visto pasar a muchos presidentes que hablan de una manera antes de ser elegidos y de otra muy distinta después. Él mismo lo dice. Así que no entiendo muy bien por qué parece que pone tanta fe en la posibilidad de construir ese tipo de marco de cooperación cuando es la otra parte la que claramente dice, no lo queremos. Sí, bueno, es uno de los grandes misterios del conflicto y de las circunstancias geopolíticas que lo rodean. ¿Por qué Putin sigue pareciendo creer en algún tipo de resolución en esos términos? Y hay muchas voces políticas en Rusia que sencillamente ya no creen en eso. A medida que el conflicto avanza, uno de los temores es que esas voces se hagan más fuertes y más influyentes. Pero, volviendo a tu pregunta sobre qué se gana con todo esto, y quizá esto amplíe demasiado la conversación, lo cierto es que está claro que la OTAN, e incluso la administración Trump, si queremos ser tan concretos, muestran diferencias evidentes en su enfoque respecto a la administración Biden. Mucha gente ha llegado a la conclusión de que Trump no está muy interesado en Ucrania. Puede que sea cierto, pero la administración Trump sigue teniendo interés en que Rusia esté atada, ocupada, y han ocurrido muchos otros acontecimientos desde 2022 que quizá no habrían sucedido tan fácilmente si Rusia no estuviera en esa situación. Y el segundo punto es que, bueno, puede que a Trump no le importe demasiado una resolución del conflicto ucraniano, pero no va en contra de sus intereses generales que la infraestructura energética rusa se vea desestabilizada por el intermediario ucraniano. Si hay un hilo conductor, y es un gran sí, si hay un hilo que nos permita entender algo de la estrategia de la administración Trump, ese hilo tiene que ser la energía. ¿Sabes qué conecta a Venezuela e Irán? Mira, un día a principios de enero me desperté y vi que Estados Unidos te lleva un momento a asimilar lo que ha pasado, que Estados Unidos había secuestrado al presidente de un estado soberano en Sudamérica. En fin, cuando superé el impacto, llegué enseguida a la conclusión de que habría una guerra en Oriente Medio antes del verano, porque asegurar un determinado flujo de energía, el petróleo venezolano, era una condición previa necesaria para la aventura en Irán. Y Rusia, en término, es marginal en ese gran juego, en esa guerra global, pero no es del todo irrelevante. Creo que tienes razón. Se puede llegar a la conclusión de que Estados Unidos quizá ya no esté tan interesado en la estrategia de avance que provocó el conflicto, pero tampoco tiene un interés especialmente fuerte en ponerle fin. Porque una Rusia debilitada y distraída, con su producción de petróleo al menos inestable y limitada, encaja dentro de la estrategia general de la administración Trump. Me doy cuenta de que estoy con el error recipiente de intentar sacar conclusiones razonables y racionales sobre la política exterior estadounidense en la ira de Donald Trump. Así que pido disculpas por ello. No. Quiero decir, aunque no fuera intencionado, si ese es el resultado, entonces es justo señalar
que esto es algo que a cierto grupo en Estados Unidos sí le gusta, ¿no? Las personas que se benefician de todas estas iniciativas, bueno, de los lazos energéticos que se están creando y de todo el dinero que se puede ganar con eso. Y sabemos que Estados Unidos se mueve por el dinero. Y lo vemos. Quiero decir, el presidente ganó $1,000 millones el año pasado, solo porque, sí, su riqueza fue gestionada estratégicamente por otras personas y se benefició del juego geopolítico que mantiene. Así que hay otras personas que hacen lo mismo, y saldrán de todo esto diciendo algo como, bueno, fue una buena época. Fue una época increíble. Ganamos mucho dinero con eso. Pero por otro lado, en Rusia no vas a tener algo así. En Europa puede que haya unas cuantas élites que se benefician de esas redes transatlánticas y por tanto están de acuerdo con ello. Pero la gran mayoría de la población, claro, sale perdiendo. En Ucrania, literalmente se les pide que sangren por eso y que mueran por cientos de miles. Y ese es el aspecto más chocante de la inmoralidad de pedir apoyo para Ucrania, ¿verdad? Y de presentarse como amigo de Ucrania, mientras ahora los europeos incluso empiezan a devolver a la gente, ¿no? Chicos y hombres en edad militar que tienen que volver y seguir derramando sangre por este tipo de negocio. Sí, cuando pasamos de la política estadounidense al escenario europeo, es cuando desde mi punto de vista todo se vuelve completamente inexplicable. Aquí es donde creo tenemos que volver a recurrir a categorías psicológicas. Simplemente no tiene sentido estratégico que el continente europeo parezca dispuesto a rearmarse para prolongar el conflicto en Ucrania. En Fortune Sol, Amin Mathajaliu. Bueno, este es el tipo de situación, este es el punto muerto. Aquí es donde estamos. Y de nuevo, desde el punto de vista ruso, antes de volver a los países occidentales, mi impresión es que Rusia ha planificado este conflicto pensando en que, según su conclusión, pueden controlar la guerra en Ucrania. Y volviendo al punto clave sobre el malentendido occidental de Rusia y de la mentalidad rusa, creo que los rusos están dispuestos, si es necesario, a mantener ese conflicto limitado todo el tiempo que falta. Creo que John Mearsheimer describió más probable como una victoria rusa desordenada. Y supongo que cuando él dice que será un lío, se refiere a que el conflicto se alargará durante varios años más y habrá aún más víctimas. Así que Rusia, creo yo, está dispuesta a atrincherarse y puede convivir con un conflicto limitado que sea capaz de controlar. Lo que no puede controlar, no se puede, estratégicamente no se puede manejar, es una escalada más amplia que implique a otras potencias occidentales. Rusia claramente no quiere eso. Ahora bien, los países europeos parecen entender que eso no es lo que Rusia desea. Y curiosamente, esa parece ser la única razón lógica por la que han llegado a la conclusión de que precisamente por eso es lo que deben hacer. Lo que Rusia no quiere es lo que nosotros debemos perseguir. La verdad es que no creo que ningún país de Europa Occidental tenga la capacidad militar para sostener un conflicto prolongado con Rusia. Eso parece casi irrelevante. Y estaba a punto de decir que vi, con una mezcla de diversión y horror, las celebraciones del Día de la Bastilla en Francia, donde el ministro de Asuntos Exteriores hacía gran alarde de la participación militar de, creo, hasta 27 países. Casi me recordó a un desfile del 1 de mayo en la Plaza Roja, en tiempos soviéticos. Pero en el Arco de Triunfo, ya sabes, ese tipo de exhibición militar tan teatral. Hay algo que no encaja en el cálculo estratégico de los miembros de la OTAN en Europa Occidental, y no pretendo entenderlo. And I don't profess to understand. From a British perspective, Desde una perspectiva británica, quizá ya lo sepas. Nos lo recuerdan cada 2 meses en la prensa. Y bueno, se nota cómo los medios tradicionales se mueven como una bandada de pájaros o un banco de peces. El mismo mensaje aparece en muchos sitios al mismo tiempo.
Nos están preparando para una posible conscripción, para la necesidad de un conflicto con Rusia. Y lo irónico es que todo esto se presenta como algo defensivo. Sí, se dice que tendremos que afrontarlo porque Rusia es una potencia expansionista, autoritaria y agresiva. Y de nuevo, ahí está el fondo del asunto. Eso es a lo que quiero volver. Puede que sea un malentendido, quizá basado en una confusión fundamental sobre la orientación de la política exterior rusa. O puede que sea la última mentira cínica fabricada por los servicios de inteligencia que tienen un interés propio en mantener la ilusión de un peligro real y presente. El problema en todo esto, y por eso hablo de lo psicologicista, es cómo ese malentendido o engaño, sea lo que sea al final, por parte de las élites políticas se transmite al público en general. ¿Cómo se consigue que la gente crea o invierta en la idea de que es necesario un conflicto con Rusia? Ahora bien, la opinión pública es algo notoriamente escurridizo. Ya sabes, todo el mundo tiene una idea de lo que es la opinión pública en un momento dado, pero en realidad no sabemos lo que será hasta que se pone a prueba de forma pública. Y yo esperaría, al menos en el contexto británico, que si llega a ponerse a prueba en relación con algún tipo de conflicto con Rusia, la opinión pública británica se sitúe del lado racional del debate. Pero eso, claro, es solo una especulación por mi parte. Sí, bueno, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Pero es un momento bastante precario cuando vemos también cómo, y quizá aquí es donde entra la rusofobia, cómo todo esto, incluso si asumimos que se trata de un malentendido sobre la propia Rusia, acaba politizándose y luego se traduce a través de la propaganda y la rusofobia en algo políticamente útil. Porque lo que se necesita es, ya sabes, estar dentro de la curva normal. Solo hace falta esa parte central que, básicamente, sigue adelante y todo parece ir bien, ¿verdad? Con eso ya tienes suficientes reclutas y demás para llevar a cabo cualquier tipo de política que tengas en mente, siempre que cuentes con esa parte media de la sociedad. Un 50 o 55% es suficiente, más que suficiente, para seguir impulsándolo. Incluso se puede hacer con menos. De nuevo, el señor Zelensky fue elegido en 2019 con un programa de paz para lograrlo con Rusia y de forma abrumadora. It sets, no en haveno but stepper kamaden drun, bertiuk niet de forskine. Nos ha llevado hasta donde estamos. La pregunta, quizá la última que te haga, es ¿cómo valoras tú la situación actual de Rusia en cuanto a su comprensión de cómo funciona Occidente? Porque de nuevo mencionabas a personas como el señor Karaganov, que dicen algo así como, mira, tenemos que usar armas nucleares contra Europa para restablecer la disuasión. Y todavía tenemos al señor Vladimir Putin, que parece tener una estrategia completamente distinta en lo que respecta a la guerra de drones, y dice algo como, mira, estamos ganando en el campo de batalla, no vamos a desperdiciar eso, no vamos a permitir una europeización de la guerra. Pero a cambio, no hay otra opción que asumir ciertos golpes y gestionarlos. ¿Dónde crees tú que está, digamos, esa comprensión del núcleo del poder ruso sobre cómo afrontar el hecho de que los europeos no están absolutamente dispuestos a ofrecerles un acuerdo de seguridad? Bueno, creo que aquí paradójicamente hay motivos para la esperanza. Porque si aceptamos la premisa que he planteado, que la política exterior rusa, históricamente, a través de distintos gobiernos y orientaciones políticas, ha sido fundamentalmente defensiva, si eso es cierto, entonces ahí está la base para confiar en que seguirá haciéndolo. Y esa es mi valoración. Creo, como decía hace un momento, que los rusos han llegado a la conclusión de que pueden controlar un conflicto imitado en Ucrania, pero es poco probable que puedan controlar las variables de un conflicto prolongado con el conjunto de la familia de la OTAN. Therefore, we might conclude that
Por tanto, podríamos concluir que, bueno, todos esos ruidos que se hacen tienen una especie de función estructural, ¿no? Ya sabes, el programa de tertulia nocturno o el expresidente que está muy activo en Twitter pueden decir cosas que los representantes respetables del gobierno actual no pueden decir. Creo que la mayoría de eso es ruido, y a veces ese ruido surge del enfado, lo cual es comprensible. En mi opinión, ese ruido no influye realmente en la política estratégica. Y es probable que Rusia mantenga una política exterior fundamentalmente defensiva, efter provocación. Even in the face of increased provocation. Now, again, as we discussed briefly in terms of Como comentábamos antes, en lo que respecta a la preparación de Rusia, el conflicto en Ucrania los coloca en una situación complicada. Puede que tengan que buscar la manera de responder a nuevas provocaciones de forma limitada, sin llegar a una escalada. Pero si tuviera que apostar entre una escalada o no, creo que apostaría por la no escalada. Y eso se debería, más que a una estrategia especialmente lúcida por parte de Occidente o de los países de la OTAN, a esa política exterior rusa de defensa adelantada que sigue su núcleo principal. Me gusta mucho ese análisis. Y terminemos con esta nota positiva, porque podemos poner nuestra esperanza en la racionalidad rusa y no en que Occidente recupere la cordura, que parece más lejos que nunca. Pero dejémoslo ahí. Alistair, para la gente que quiera seguirte, sé que también escribes con seudónimo. ¿Dónde pueden leerte o saber más sobre ti? They'll find me on Substack. Me encontrarán en Substack como Alessandro del Guado, que es mi seudónimo literario, y también encontrarán mi novela Kuchorin. Es un nombre que cualquier oyente ruso reconocerá. Pueden conseguir el libro donde compren habitualmente o en la página web de la editorial, Faction Books, Alessandro del Guado. No me preguntes por qué el autor de una falsa novela rusa del siglo XIX tiene un seudónimo italiano. Es una historia larga. Hablaremos de ese tema en otra entrevista, otro día. Por ahora, Alistair Renfrew, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Muchas gracias, Pascal Lothar. Gracias. Thank you.